descubierto el increíble giro de su vida. De traicionada a princesa, en un amor inesperado. Mariana se encontraba en la playa, mirando el horizonte nublado, donde el océano se mezclaba con su dolor. Aquella mañana, su prometido, Lucas, con su sonrisa deslumbrante y promesas de eternidad, había decidido abandonar su pequeña vida en ese pueblo costero por una mujer rica de la ciudad. ¿Cómo era posible que el amor que había sentido por él se desvaneciera en un suspiro? Mariana sintió como si cada golpe de ola contra la costa resonara en su pecho, desgarrando sus ilusiones. Se cuestionaba si alguna vez había sido suficiente, si su arte, sus sueños, todo había valido la pena. Regresó a su apartamento, un refugio lleno de recuerdos, donde cada cuadro colgado en la pared narraba un capítulo de su vida. Su madre la abrazó con fuerza, como si pudiera recomponerla con ese gesto. «No dejes que un amor fallido apague tu pasión, Mariana», le decía, mientras la mirada de la joven se centraba en la paleta llena de colores que había dejado de lado. Cada trazo perdido era un eco de su desgarro emocional. La angustia se apoderaba de su mente acelerada y empezaba a dudar de sí misma, cuestionando si el arte la había abandonado como lo había hecho Lucas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El regreso a la rutina fue difícil, pero un nuevo coleccionista de arte apareció en su vida. Alejandro, un hombre enigmático que buscaba nuevas voces, entró en su aula con un aire de misterio que le sacudió el alma. Ella estaba tan concentrada en su propio dolor que no se dio cuenta de cómo le brillaban los ojos mientras él observaba sus trazos en el lienzo, como si cada pincelada supiera más de ella que ella misma. Ella trataba de enfocarse en su técnica, en los colores vibrantes que antes adoraba, pero su mente y su corazón luchaban en una batalla silenciosa. ¿Podía confiar en otro hombre? Su pasado aún la atormentaba. A medida que Alejandro se convirtió en su mentor, la conexión entre ellos se intensificaba. Mariana se sentía viva mientras hablaban de arte, pero la revelación de su familia influyente la desarmaba. ¿Qué podía ofrecer ella, una simple profesora de arte sin riquezas ni lazos poderosos? La inseguridad echaba raíces en su corazón, añadiendo peso a las expectativas que sentía. Sin embargo, había una chispa en su interior que luchaba por salir, por manifestarse en su arte, en su voz, aunque el eco del abandono de Lucas la seguía persiguiendo. Sin previo aviso, Lucas regresó. Su rostro era familiar, pero su actitud había cambiado. Había un aire arrogante en él que la incomodaba. Intentó reconquistar la confianza de Mariana, prometiéndole lo que había ofrecido una vez, pero ahora ella se sentía dividida, atrapada entre el amor que había sido y el amor que podría ser. Su familia la instaba a mantener su dignidad, a valorar su propio valor en un mundo donde merecía más. Cernía en su mente la pregunta: ¿podría realmente ser suficiente para el nuevo amor que se presentaba ante ella, mientras la sombra de su pasado parecía dispuesta a oscurecer su futuro? La presión aumentaba mientras se acercaba a la exposición de su arte, donde debería enfrentar su miedo más profundo. Los nervios y la emoción burbujeaban en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Mariana sabía que esa noche sería clave, una oportunidad para mostrar no solo su trabajo, sino también la fuerza que había encontrado en su dolor. Pero la presencia de su ex prometido, aún fresca en su mente, amenazaba con arruinarlo todo. ¿Logrará Mariana cerrar la puerta de su pasado? ¿O el amor y la traición se entrelazarán nuevamente en su corazón? Su destino, en este preciso instante, estaba por definirse. La noche de la exposición llegó, envuelta en una atmósfera electrizante. Los muros de la galería estaban adornados con sus obras, testigos silenciosos de su viaje tumultuoso. Cada lienzo contaba una historia de desamor,
lucha y resiliencia. Sin embargo, el nudo en su estómago crecía al compás de la multitud que llenaba el espacio, creando una cacofonía de risas y conversaciones que la distraían de su propósito. Mariana se quedó frente a su obra más ambiciosa, un autorretrato que la retrataba en un mar de colores intensos. En su rostro se reflejaban la tristeza y la determinación. Mientras sus pensamientos divagaban, se preguntó si los asistentes verían el dolor detrás de la belleza, si comprenderían su lucha interna. La presión de los ojos ajenos la abrumaba, y cada silueta que se acercaba a su obra parecía juzgarla. Fue en ese instante, rodeada de admiración y críticas, que sintió un impulso incontrolable de cumplir la promesa que le había hecho a sí misma. No dejar que el pasado definiera su presente. Sin embargo, el eco de la voz de Lucas retumbaba en su mente. Sus palabras impregnadas de nostalgia la lanzaban nuevamente al abismo de la duda. ¿Era demasiado pronto para abrirse a Alejandro, ese nuevo amor que representaba la esperanza? Su corazón se debatía entre dos mundos, el conocido, aunque doloroso, y el desconocido, pero alentador. Alejandro, quien había llegado a ser más que un mentor, se acercó a ella, rompiendo su trance. Su mirada estaba fija en la obra y luego en los ojos de Mariana, llenos de preguntas. «Es impresionante», dijo, su voz suave como la brisa del mar. Para ella, esas palabras sonaron como un sustento en medio de su tormenta interna. Compartir su vulnerabilidad se había convertido en un acto de valentía. Él sonrió. Un gesto que parecía llevar consigo una promesa, una invitación a ser más. La noche avanzaba y Mariana empezó a conectar con los asistentes. Sus anhelos y temores se convertían en un lienzo de conversaciones. Una mujer mayor se detuvo frente a su obra y le dijo: «He pasado por lo mismo, y tu pintura me recuerda que el dolor es solo una parte de nuestro viaje». Esa afirmación resonó en ella como el impacto de un trueno, y por primera vez, Mariana sintió que su arte trascendía su propio sufrimiento, sirviendo como un faro para los demás. A medida que la gala continuaba, las palabras de admiración fluían y las conexiones se hacían más profundas. Mariana se dio cuenta de que su arte era una forma de hablar, de sanar. La validación que experimentaba era un alivio cálido, pero no podía deshacerse de la sombra de Lucas que la acechaba. Cada vez que la mirada de su ex prometido se cruzaba con la suya, sentía que las viejas inseguridades volvían junto a él como fantasmas tumultuosos. La exposición culminó en ausencia de Lucas y su arrogancia, pero la confrontación interna de Mariana era innegable. Esa noche le había otorgado una voz, celeando el potencial que había guardado en lo más profundo de su ser. Sin embargo, su corazón aún luchaba con la pregunta: ¿podía abrirse de nuevo, o el temor a ser traicionada retornaría para desplazar sus nuevos sueños? Con los aplausos resonando en sus oídos, Mariana decidió que su próximo paso no sería una traición a su confianza en sí misma. Estaba lista para forjar su propio camino, pero, al mismo tiempo, un vistazo furtivo a Alejandro la llevó a dudar. Él había sido un puerto seguro en medio de su tormenta, pero ¿era realmente el hombre que necesitaba, o un simple refugio ante su caos emocional? El destino la empujaba a tomar decisiones. Mientras la noche se desvanecía y las temáticas de amor, traición y autodescubrimiento danzaban en su cabeza, Mariana supo que la siguiente decisión definiría su futuro: embarcarse en una nueva historia o aferrarse a un pasado que todavía podía arruinarlo todo. ¿Qué realidad escogería? Con esos pensamientos en mente y la galería iluminada a sus espaldas, decidió que ya era hora de revelarse ante el mundo, no solo como artista, sino como mujer. Su aventura apenas comenzaba, y había un crecimiento inminente que se avecinaba. ¿Podría encontrar la valentía de abrazar una nueva relación con Alejandro, o dejaría que el pasado la retuviera en su refugio? La noche aún tenía secretos que revelarle. Mariana se despertó al día siguiente con la sensación de que el aire era más ligero, como si el peso de la noche anterior se hubiera disipado en la penumbra del sueño. La luz del sol filtrándose por las cortinas le hizo recordar la galería, las sonrisas y las palabras de admiración. Sin embargo, había un eco persistente de incertidumbre, una sombra que le recordaba las emociones no resueltas en su interior.
Mientras preparaba el café, su mente volvía a la figura de Alejandro. Su presencia había sido un bálsamo, pero también una fuente de confusión. ¿Era posible que en él encontrara no solo un apoyo, sino también un amor sincero? Las dudas afloraban de nuevo, envolviendo su reflexión en nostalgias pasadas que la habían atrapado durante demasiado tiempo. Decidió que era el momento de actuar, de no permitir que sus inseguridades la impidieran explorar lo nuevo que había surgido en su vida. En un impulso, sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. En aquella hoja, la combinación de formas y colores le otorgó un respiro. Sus manos se movían con una fluidez renovada. Cada trazo era un grito de libertad. Los trazos aún reflejaban el eco de su lucha, pero también comenzaban a manifestar un deseo de transformación. Su arte ahora se convertía en un lenguaje que afirmaba su voluntad, un grito que le decía que era momento de avanzar. Más tarde, decidió enviarle un mensaje a Alejandro. ¿Te gustaría ver mi nuevo trabajo?, se preguntaba mientras pulsaba el botón de enviar. La ansiedad se apoderó de ella. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Sin embargo, al recibir su respuesta, «Claro, me encantaría», sintió que una chispa de emoción comenzaba a vibrar dentro de ella como un faro de posibilidad. Decidieron encontrarse en un café cercano a la galería, un lugar que había sido testigo de sus primeras conversaciones cargadas de arte y pasión. Al llegar, el latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras buscaba con la mirada a Alejandro. Cuando él llegó, una sonrisa iluminó su rostro, lo que hizo que una oleada de calidez surcó por el cuerpo de Mariana, disolviendo un poco de su inseguridad. La conversación fluyó con la naturalidad del agua. Hablaron de arte y futuros proyectos, pero también de sus propias vulnerabilidades. Mariana se sintió cada vez más cómoda y decidida a abrirse más con él. Sin embargo, había un conflicto latente en su interior. Poner a prueba lo que había construido con tanto esfuerzo. ¿Y si resulta que Alejandro también era un espejismo? Finalmente, decidió mencionarle a Alejandro cómo había sentido una conexión especial con él la noche de la exposición. Sus palabras, cargadas de incertidumbre pero también de honestidad, le permitieron a Mariana tener una visión de sí misma distinta, no a través de los ojos de Lucas, sino a través de su propio despertar. «Para mí, tu arte es un reflejo de tu fuerza, de tu viaje», dijo él, y Mariana sintió como si aquello fuera la luz que necesitaba para seguir avanzando. Las palabras de Alejandro empezaron a deshacer la coraza que se había construido, abriendo una ventana hacia una nueva posibilidad de porvenir. Era un primer día lleno de esperanza, pero la sombra de su pasado amenazaba constiudarse sobre las nuevas decisiones que comenzaba a tomar. Justo cuando estaba a punto de aceptar que su nuevo camino podría incluir a Alejandro, una serie de mensajes entrantes la sacudieron. Lucas había regresado, y todo indicio le decía que vendría a buscarla. De repente, la claridad que había ganado se tambaleaba frente a ella. ¿Podía confiar en Alejandro? ¿O el regreso de Lucas significaba que su pasado estaba destinado a arrastrarla de nuevo? ¿Podría Mariana enfrentarlo sin perder el nuevo amor que empezaba a florecer en su vida? Con las palpitaciones de su corazón resonando con cada mensaje entrante, Marian ya no sabía si podría mantener su resolución. La encrucijada estaba ante ella y cada decisión podría cambiar el rumbo de su vida. La noche siguiente estaría en el horizonte y con ella la llegada de viejas y nuevas realidades que presionaban sobre su alma. El día transcurrió pesado para Mariana. La presencia inminente de Lucas continuaba acechando, y aunque había dado pasos hacia adelante, ahora sentía que podía retroceder en cualquier momento. Durante la mañana, su mente divagaba entre los mensajes de texto no respondidos y los dibujos inacabados en su cuaderno, ese refugio que había sido su confidente en momentos de confusión. En el estudio, entre óleos y acuarelas, se dio cuenta de que su arte se había vuelto un territorio seguro donde expresar el conflicto interno. Cada trazo ahora hablaba, no solo de la lucha entre su pasado y su presente, sino también de su deseo de liberarse de la imagen de víctima que había llevado tanto tiempo. Se esforzó por capturar con sus pinceles la esencia de quien quería ser. Una mujer fuerte, capaz de decidir su propio destino sin el peso del pasado. Decidió que el primer paso a su autocrecimiento debía ser un esfuerzo consciente. «Hoy voy a enfrentar a Lucas»,
se prometió a sí misma. Había dado tanto poder a sus recuerdos, a sus miedos, que ya era hora de recuperar esa armadura que la había hecho artista. Va a ser un acto de valor, llegó a pensar, hablar con él con sinceridad. No tenía idea de cómo reaccionaría, pero ya no estaba dispuesta a permitir que la incertidumbre dictara sus decisiones. Antes del encuentro, decidió hablar con Alejandro. Nunca antes había compartido tan abiertamente sus dudas con alguien, pero había una sinceridad en su relación que la invitaba a ser más vulnerable. Quiero que sepas que antes de verte me sentía perdida, pero ahora estoy dispuesta a enfrentar mis miedos, incluso si eso significa hablar con Lucas. Las palabras le fluyeron con una claridad inusitada. Me alegra escuchar eso, respondió Alejandro con un tono de apoyo genuino. No importa lo que suceda, estoy aquí para ti. Aquella conversación tuvo un efecto positivo. La validación de Alejandro le dio confianza para mantener la estabilidad de su nueva realidad. El tiempo pasó volando, y antes de que pudiera prepararse mentalmente, recibió el mensaje de Lucas. ¿Podemos hablar? Su corazón se paralizó un instante, pero rápidamente cambió su enfoque. De esto no podía escapar. Ya había hecho su elección y ahora era el momento de actuar. Sin dejarse llevar por los viejos patrones, contestó. Claro, donde quieras. El café estaba rebosante de energía, exactamente el opuesto de lo que sentía en su interior. Cuando Lucas llegó, su mirada también transportaba un torrente de emociones ocultas. Se sintió un poco como en una batalla, pero ahora no era una guerrera perdida, sino una dispuesta a expresar lo que sentía. Debemos hablar sobre lo que pasó, dijo Lucas antes de que ella pudiera encontrar las palabras adecuadas. Las palabras fluyeron entre ellos, y Mariana se dio cuenta de que había tantos sentimientos reprimidos como palabras por ser dichas. Al escuchar a Lucas, comprendió que él también estaba lidiando con el peso de sus acciones, pero no podía permitirse el lujo de ceder a la nostalgia. No quería revivir antiguas heridas. Mientras conversaban, un sentimiento de empoderamiento la invadió. Comprendió que no se trataba solo de perdonar o de volver a un punto de partida. Se trataba de tomar una decisión sobre su futuro. Necesito saber quién soy sin ti, Lucas, le proclamó con una fuerza que la sorprendió. La declaración le mostró que la seguridad que había temido perder había empezado a florecer en su interior. Todo el camino que había recorrido hasta ahora le había otorgado claridad y firmeza en sus decisiones. Con resoluteza, dejó claro que estaba dispuesta a cerrar la puerta a su pasado. Lo que había sido ya no determinaba su futuro. En el aire se sentía una tensión palpable, pero en el trasfondo, algo nuevo y vibrante comenzaba a despuntar en su vida. Mientras miraba a Lucas, supo que el tiempo de confrontar su pasado había llegado. Sin embargo, en su mente, una preocupación germinaba. ¿Qué pasaría si Alejandro decidiera distanciarse al enterarse de su reencuentro con el pasado? ¿Habría una manera de mantener lo que había comenzado a construir al mismo tiempo que cortaba los lazos de su historia anterior? Mientras pensaba en esto, el sonido de su teléfono vibrando resonó sobre la mesa como un recordatorio de que el futuro nunca permanecería estático. Mariana miró la pantalla y sintió que un nuevo desafío se acercaba. Las palabras de Alejandro, «Estoy pensando en ti», eran como una invitación a un mundo que aún no había explorado y que parecía ofrecerle todo lo que había soñado. Mariana dejó el café detrás de ella, el aire fresco de la tarde la envolvía. Cada paso que daba era una declaración de intenciones. No solo estaba dejando un lugar, sino cerrando un capítulo de su historia. La conversación con Lucas había sido intensa, reveladora y, sobre todo, liberadora. Sin embargo, la inquietud que había sentido antes aún pululaba en su mente, desdibujando las emociones de empoderamiento que había experimentado. A medida que caminaba hacia su estudio, reflexionaba sobre lo que había dicho. No era solo una afirmación hacia Lucas, era un compromiso hacia sí misma. Esa promesa de autodescubrimiento tomó forma mientras su vista se posaba en los colores vibrantes de su paleta. Había un mundo en esos óleos que solo esperaba ser explorado, pero la incertidumbre respecto a sus relaciones podría oscurecer ese paisaje artístico. Esa noche, al regresar a su actividad creativa, Mariana se dejó llevar por la pintura, eligiendo sin pensar un lienzo grande que le había prometido usar para algo especial. Quería plasmar sus sentimientos de fortaleza, de renovación, de una vida que estaba comenzando a florecer.
Cada golpe de pincel era un reflejo de su transformación interna, del deseo de dejar atrás la vulnerabilidad y de abrazar la autodeterminación. El tiempo pasó y Mariana estuvo absorta en su obra, pero al final, cuando se alejó para admirar su creación, se sintió insatisfecha. Algo faltaba. El color era intenso, pero la imagen carecía de un elemento fundamental: autenticidad. Allí, en su corazón, comprendió que su arte debía ser uno con su verdad. Decidió dar un paso y redirigir la obra hacia lo que realmente representaba su nuevo camino. Empezó a darle forma a una figura femenina, poderosa y decidida, que en sí misma encarnaba su lucha y sus aspiraciones. Al día siguiente, el sol parecía brillar con más intensidad. Con su nueva obra como motivación, decidió que salga de su zona de confort también en otros aspectos de su vida. Quería contarle a Alejandro lo que había pasado con Lucas, no solo porque él merecía saber, sino también porque deseaba preservar la conexión genuina que habían cultivado. Había sentido algo especial entre ellos, y no deseaba perderlo por secretos o sombras del pasado. El encuentro fue programado en el parque. En una tarde soleada, vio a Alejandro de lejos. Su figura la llenó de calidez. Al acercarse, sintió que su determinación cristalizaba. «Necesito hablar contigo», inició, sin rodeos. El tono de su voz fue firme. Las palabras fluyeron como corchos de champán, cada palabra un grito de su verdad. «Hablé con Lucas, y no quiero que eso afecte lo que tenemos. Quiero ser honesta contigo». Mientras escuchaba a Mariana, él mostró una mezcla de sorpresa y comprensión. «Gracias por ser tan sincera. No quiero que tu pasado defina tu presente, ni que me sientas como una sombra de esos momentos», respondió Alejandro. Las palabras que intercambiaron fueron como notas de una melodía que comenzaba a evolucionar. En la transparencia estaban cimentando una conexión más fuerte. No obstante, un giro inesperado en la conversación hizo que el aire se tensara. Alejandro continuó: «Pero necesito ser claro contigo. Yo soy un hombre con expectativas y responsabilidades. Mi camino es complejo y quiero ser justo contigo». Las palabras resonaron en el aire, dándole a Mariana un nuevo desafío que no anticipaba. Esa complejidad que él mencionaba la puso frente a un dilema. Mientras su mente procesaba las implicaciones de sus palabras, la preocupación de no estar a la altura, de perder la oportunidad que estaba comenzando a construirse, se apoderó de ella. Estaba lista para enfrentar su pasado, pero ¿qué pasaba con su futuro? El eco de la decisión que estaba a punto de tomar reverberó en su interior. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por seguir este nuevo camino? La pregunta latía en su pecho, mientras sus ojos se centraban en los de Alejandro, capturando la inquietud que ambos sentían. La tarde dispersó nubes sobre el cielo despejado, reflejando la tormenta que ahora habitaba en la mente de Mariana. Un nuevo reto se había presentado ante ella, una elección entre navegar en lo desconocido o aferrarse a la seguridad de lo conocido. Mientras pensaba en el futuro incierto, su corazón se apretó. La verdad era que había llegado el momento de confrontar no solo su pasado, sino también sus miedos más profundos. El significado del encuentro con Alejandro reverberó en la mente de Mariana durante días. Se encontraba atrapada entre su deseo de comprometerse emocionalmente y el temor a no ser suficiente. Era un juego delicado, una danza que exigía equilibrio. La determinación que había sentido al hablar con Alejandro se tornó en un puñado de dudas a medida que regresaba a su estudio sin poder concentrarse en su arte. Cada brote de creatividad se sentía sofocado, como si su mente estuviera en un laberinto del que no podía escapar. Esa mañana, el aire fresco de la ciudad invitó a una nueva perspectiva. Mariana decidió salir a caminar. Necesitaba reiniciar su mente. Cada paso era una búsqueda de claridad. La gente a su alrededor no sabía que su corazón era un torbellino de emociones. Observó las interacciones que la vida cotidiana ofrecía: familias, amigos, parejas. Parecía que para todos, la conexión era fluida, mientras que ella se sentía en un constante vaivén entre lo que quería y lo que temía perder. Mientras caminaba, se detuvo en un parque que nunca antes había considerado. Los árboles ofrecían sombra, y en el centro de la verde explanada, una figura masculina pintaba al óleo. Intrigada, se acercó, sintiendo la vibrante mezcla de colores que emanaba de su lienzo.
El artista, ajeno a su presencia, trabajaba con fervor y dedicación. La pasión y autenticidad que mostraba despertaron algo en ella. Por primera vez en días, Mariana sintió una chispa de inspiración. «Hola, me encanta lo que haces», comentó. Él levantó la vista, sonriendo. «Gracias, estoy tratando de capturar la energía de este lugar. ¿Te gustaría intentarlo?» Mariana dudó, pero algo en su voz la empujó a aceptar. Se sentó junto a él. Después de unos momentos de titubeo, tomó un pincel y empezó a plasmar lo que sentía. Cada trazo se convirtió en un alivio liberador, como si pudiera vaciar sus temores en el lienzo. Allí, en esa simple actividad, encontró una forma de silenciar sus dudas. Fue un claro recordatorio de que, aunque la vida era incierta, había un poder en la autoexpresión. A medida que pintaban, compartieron miradas y pequeños momentos. Se presentaron. Su nombre era Martín. Hablando de arte, sueños y desafíos, Mariana sintió que su carga se aligeraba. Martín no tenía expectativas ni responsabilidades que afectarían su vínculo. Simplemente disfrutaba de la conversación y la creación. Mariana se dio cuenta de cuánto necesitaba esa conexión sin condiciones. Cuando finalmente se despidieron, Mariana sintió que había encontrado un fragmento de su autenticidad, un destello de lo que podría ser su vida si se permitía ser genuina. Esa tarde, mientras regresaba a casa, su mente ya no estaba atormentada. Había encontrado en la pintura, en la conversación y en su conexión con un extraño, un nuevo camino hacia la confianza y la libertad emocional. Sin embargo, el eco de las palabras de Alejandro seguía resonando en su mente. Reflexionó sobre cuán lejos estaba de estar lista para enfrentar el futuro que él podría ofrecerle. Tenía que tomar decisiones en función de lo que realmente quería. Aquella noche, se sentó frente a su nuevo lienzo, sintiendo una renovada claridad. ¿Era Martín un mero destello de inspiración? ¿O podría abrirle puertas a un lado de sí misma que aún no conocía? Las preguntas danzaban en su mente, mientras el pincel temblaba en su mano. ¿Cómo uniría la autenticidad que había encontrado en el arte con la complejidad que representaba Alejandro? Sin poder encontrar respuestas, Mariana aspiró el aire frío de la noche y se preparó para hacer frente a la dualidad de su vida. No se trataba solo de dejar atrás miedos, debía arriesgarse a amar, a crear y a ser genuina. Esa noche, un nuevo dilema se cernía sobre ella: arriesgarse a descubrir lo desconocido con Martín o aferrarse a lo conocido con Alejandro. En la ambigüedad se hallaba su verdadero reto y Mariana sabía que su próxima decisión podría cambiarlo todo. Mariana despertó la mañana siguiente, envuelta en un mar de preguntas que corrían como un torrente por su mente. El encuentro con Martín había dejado una huella indeleble en ella, como si hubiera removido el polvo acumulado en su alma durante años. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana de su estudio, pero no podía encontrar la motivación necesaria para sumergirse de nuevo en su trabajo. Decidió que aquel día, más que pintar, era un día para reflexionar. Se sentó en el borde de su cama, el corazón latiéndole con fuerza por el eco de sus dudas. ¿Quién era realmente Mariana? ¿La artista que soñaba con compartir su mundo con Alejandro? ¿O la mujer que había comenzado a redescubrirse a través de la sinceridad que traía consigo la pintura? Estaba en un cruce de caminos, pero tenía que elegir el camino menos transitado. Mientras se preparaba para el día, la imagen de Martín seguía apareciendo en su mente, su risa sincera y su facilidad para conectar. Sin embargo, no podían pretender que lo que había compartido en el parque fuera más que un momento efímero. En un intento por canalizar sus pensamientos, buscó un cuaderno y comenzó a escribir lo que sentía. Cada palabra era un intento de articular su confusión. ¿Por qué es tan aterrador abrirse a alguien nuevo?, se preguntaba. Cada letra trazada con el bolígrafo estaba impregnada de la lucha interna que mantenía consigo misma. Era cierto que la conexión con Martín la había animado, pero la cercanía con Alejandro era conocida, como un abrigo que siempre había estado ahí. La familiaridad era reconfortante, pero ¿realmente deseaba conformarse con lo conocido en lugar de lanzarse al abismo del descubrimiento personal? Al mediodía, decidió que necesitaba algo más que palabras. Tomaría un paso hacia adelante, debía buscar a Martín, no solo como artista, sino también como persona.
El impulso de traducir su emoción en algo tangible se convirtió en su guía. Se ajustó la bufanda y salió de su apartamento con una nueva determinación, lista para encontrarlo. Cuando llegó al parque, su corazón palpitaba con la anticipación. El lugar era un remanso de paz, el mismo donde había compartido risas y colores. No pasó mucho tiempo antes de ver a Martín. Su pincel en movimiento, como si hablara a través del lienzo. Se acercó con una mezcla de nerviosismo y expectación. «Hola, de nuevo», saludó con sinceridad. Martín giró la cabeza. Sus ojos se iluminaron al reconocerla. «Mariana, qué sorpresa verte aquí otra vez. ¿Te gustaría pintar juntos otra vez?» El simple acto de volver a estar en su presencia hizo que una inyección de confianza recorriera su cuerpo. Mientras tomaba el pincel, sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Juntos, comenzaron a trabajar en un paisaje vibrante, un lienzo lleno de posibilidades que reflejaba su propia vida en ese momento. Mientras pintaban, la conversación fluyó más libremente. Con cada trazo que compartían, Mariana también se permitía ser más abierta sobre su pasado, sus sueños y también sus temores. Sin darse cuenta, el diálogo se transformó en una especie de terapia espontánea. Martín escuchaba con atención, sus preguntas profundas y su voz suave traspasaban las paredes que ella había construido. Al caer la tarde y con el sol despidiéndose lentamente, Mariana dejó el pincel y tomó un respiro profundo. Era evidente que un cambio se estaba gestando en su interior. Su conexión con Martín no era solo un desahogo, era el puente hacia una versión más auténtica de ella misma. La lucha entre el deseo y el temor comenzaba a matizarse con un matiz de claridad. Sin embargo, en su interior, la sombra de Alejandro seguía presente. No podía ignorar completamente la atracción que sentía hacia él. Este nuevo cambio en su vida la estaba llevando a un dilema aún mayor. Si se permitía amar a Martín, ¿qué significaría eso para la relación que había dejado atrás? Mariana se encontraba de nuevo en un urgente laberinto emocional. Pero una decisión debía ser tomada, y pronto. Lo desconocido la llamaba con una promesa de autenticidad. Pero, ¿sería suficiente para ella dejar atrás lo familiar? Mientras el sol se hundía en el horizonte, la distancia entre las decisiones que debía tomar se hizo palpable. La próxima vez que viera a Alejandro, ¿podría estar dispuesta a confrontar la verdad de sus sentimientos? ¿O se aferraría a lo que conocía? En la encrucijada en la que se encontraba, Mariana sabía que su vida estaba a punto de transformarse, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. La mañana siguiente, Mariana se despertó con una sensación de inquietud. Había dormido poco, las imágenes de su experiencia reciente con Martín revelando un deseo latente de cambio y profundidad emocional que comenzó a poner en tela de juicio su vida anterior. Pasó su mano por su cabello desordenado, intentando despejar la niebla de indecisión que aún la envolvía. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que su mente estaba dividida entre el impulso de buscar a Martín nuevamente y la necesidad de enfrentar a Alejandro. La comparación entre ambos hombres se instalaba en su cabeza como una melodía inquietante, cada uno representando diferentes aspectos de su vida y de lo que podría ser su futuro. Al llegar al estudio, el lienzo en blanco la confrontó, como si le preguntara qué deseaba de verdad. La paleta de colores, siempre lista para ser utilizada, parecía integrarse con su confusión interna. Sin embargo, decidió que no podía huir de la decisión que se avecinaba. La invitación a crear con Martín había despertado algo en ella, algo más grande que la mera pasión por la pintura. Era un redescubrimiento personal. Mientras comenzaba a pintar, Mariana sintió que sus manos se movían en un sentido casi involuntario. Colores brillantes y formas emergían, representando no solo paisajes, sino el tumulto emocional que le nublaba la mente. Cada trazo era un intento de desahogar las dudas que la asediaban, de darle un sentido visual a sus pensamientos desordenados. ¿Qué pasaría si te dejaras llevar por lo que sientes?, se preguntaba mientras mezclaba tonos vibrantes. En ese momento de introspección, decidió que la mejor forma de avanzar era confrontar sus propios temores. La vida de conformidad que había llevado hasta ahora necesitaba un nuevo rumbo. De repente, tomó una decisión. Llamaría a Martín para proponerse trabajar juntos en un proyecto artísticamente ambicioso, uno que fusionara su estilo con un toque de audacia. Las chispas creativas necesarias para dar ese paso
la alejarían de la inercia en la que había estado sumida. Llenó de motivación su respiración, y mientras marcaba el número, sintió que lentamente la incertidumbre daba paso a la expectativa. La conversación fluyó fácilmente, como si los dos hubiesen trabajado juntos por años. Martín mostró un entusiasmo palpable ante la idea, y así establecieron un plan para una serie de obras que se exhibirían en la galería del barrio. Mariana podía sentir la adrenalina premiando su decisión, no solo artísticamente, sino también emocionalmente, pero mientras la emoción la invadía, otro pensamiento la acechó. Alejandro no se quedaría atrás. Sabía que la próxima vez que lo viera, él buscaría respuestas, indagaría sobre esos cambios en ella que ya ni sabía si quería ocultar más. En contraste con la libertad que sentía al comunicar sus pensamientos a Martín, acercarse a Alejandro representaba revisar heridas que habían quedado abiertas. En sus momentos de soledad, Mariana se cuestionó si estaría dispuesta a ser honesta, no solo con él, sino también con la verdad de lo que había mantenido oculto dentro de sí misma. La búsqueda de su propia voz no podría venir sin confrontar el pasado, no podría seguir dividiendo su vida en fragmentos separados. Finalmente, cuando el día del reencuentro con Alejandro llegó, Mariana sabía que las palabras que le diría no podían ser las mismas de antes. Había descubierto algo de sí misma que merecía ser compartido, pero, a la vez, la posibilidad de que él no entendiera o la deseara a su manera, la llevó a una lucha interna, una que podía decidir su futuro. Con la mente ocupada, se dirigió a la cita. Cada paso que daba era un viaje emocional que la acercaba al desenlace de un recorrido que había tomado un giro inesperado. Mientras el lugar de encuentro se dibujaba a lo lejos, Mariana palpitaba con la valentía que había cultivado. Se sentó en la mesa donde acordaron verse, respirando hondo para calmar su agitación. ¿Estaría realmente lista para abrir su corazón y enfrentarse al amor y al temor que la habían acompañado durante tanto tiempo? Pero antes de que pudiera pensar más, Alejandro apareció a lo lejos. Con su sonrisa familiar, la imagen de su pasada vida se desdibujaba y a la vez una nueva posibilidad se manifestaba. El latido de su corazón marcaba el ritmo de un encuentro que marcaría el rumbo de su vida. ¿Sería capaz de dejar atrás la confusión y comenzar un nuevo capítulo sin importar el costo? Mariana se sintió atrapada en un torbellino de emociones mientras observaba a Alejandro acercarse. Su corazón palpitaba con fuerza, una batalla interna que reflejaba la confusión y el deseo de cambio que había mantenido oculto. Ella se preguntaba si las palabras que había ensayado en su mente serían suficientes para construir un puente entre el pasado y el futuro. La conversación comenzó con superficialidades, el café y las actualizaciones casuales sobre sus vidas. Mientras Alejandro hablaba, Mariana se debatía entre su antiguo amor por él y el nuevo sentido de libertad que empezaba a conquistar con Martín. Pero, a medida que las palabras fluyeron, su determinación creció. Sabía que no podía seguir atrapada en un ciclo donde todo girara en torno a lo que una vez fue. Karina, la voz interior que tanto había acallado, empezó a susurrarle que necesitaba ser honesta. Cuando finalmente tomó aire y decidió hablar, sus palabras resonaron con una fuerza inesperada. Alejandro, he sentido que estos últimos meses han sido un viaje de autodescubrimiento para mí. Ya no soy la misma de antes. Las palabras salieron como un torrente, liberando un peso que había estado arrastrando desde hacía mucho tiempo. La expresión de Alejandro cambió. Ella podría haber jurado que en su mirada brillaba una chispa de inquietud. ¿A qué te refieres con eso, Mariana? ¿Te refieres a Martín? La pregunta estaba cargada de sentimientos que Mariana temía confrontar. Aunque el temor a la crítica se cernía sobre ella, entendía que el momento era crucial. Sí, Martín me ha inspirado a explorar nuevas posibilidades en mi vida y en mi arte, respondió, su voz firme pero llena de vulnerabilidad. No quiero una relación donde tenga que esconderme. Merecemos ser honestos el uno con el otro, pero yo no sé si puedo seguir con lo que teníamos. La mirada de Alejandro se tornó oscura, como si la conversación hubiera tomado un giro inesperado. ¿Así que todo este tiempo he sido un obstáculo en tu vida? ¿Te has dado cuenta de que estás cambiando porque él está en tu vida? Su voz tenía un matiz de acusación, y Mariana sintió como si el aire se volviera espeso entre ellos.
Tenía que encontrar la manera de hacerle entender que su crecimiento personal no restaba valor a lo que habían compartido. Era un impulso por la libertad, no una traición. Pero Mariana sabía que, independientemente de la reacción de Alejandro, había dado un paso vital hacia su propia autonomía. Era un descubrimiento transformador. Al compartir sus sentimientos y decisiones, se estaba abriendo a nuevas realidades, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La conversación continuó, pero el deseo de escudarse ante cualquier atisbo de reproche en Alejandro creció en ella. Se dio cuenta de que había estado construyendo muros en su vida, protegiéndose de las posibilidades que le ofrecía su conexión con Martín y de las oportunidades artísticas que estaban por venir. Había algo liberador en esa revelación. El camino hacia su autenticidad empezaba a despejarse. Después de un intercambio emocional, Mariana decidió que no podía dejar que la inseguridad entrara de nuevo en su vida. Al cerrarse esa conversación, el deseo de pintar creció dentro de ella. Necesitaba canalizar todo lo que había aprendido y sentido en aquel encuentro. De regreso a su estudio, el lienzo en blanco parecía más retador que nunca. Arrastró la brocha con decisión, dejando que cada trazo reflejara la lucha interior. Cada color vibrante representaba un paso hacia adelante, recorriendo el camino hacia su verdadero ser. Pero mientras sumergía su mente en la pintura, una inquietante sombra se alzó en su interior. ¿Estaría preparada para enfrentar otras adversidades que su nuevo camino pudiera traer, incluida la respuesta de Martín ante su conexión con Alejandro? La incertidumbre latente crecía. Había comenzado un viaje inexplorado, pero el precio del cambio podría ser más alto de lo que imaginaba. Mariana detuvo su pincel, sintiendo una mezcla de entusiasmo y miedo palpitar en su pecho. La verdad detrás de sus decisiones comenzaba a aflorar, pero ya no podía retroceder. ¿Sería capaz de sostener la balanza entre su pasión por el arte y la complejidad de sus emociones? Mientras se perdía en su creación, en el fondo de su ser, sabía que un nuevo conflicto se acercaba, uno que podría cambiarlo todo una vez más. Mariana se despertó aquella mañana con la claridad que solo se obtiene tras una tormenta interna. Las sombras de su pasado, su lucha con el amor y la búsqueda de sí misma, habían generado una metamorfosis en su interior. Los ecos de la conversación con Alejandro seguían resonando en su mente, y aunque había sentido una punzada de culpa en su pecho, sabía que había tomado una decisión que la acercaba más a su esencia. Su relación con Martín representaba no solo un nuevo horizonte amoroso, sino una verdadera liberación. Ese día, mientras la luz del sol iluminaba su estudio, Mariana se sumergió en la pintura con una energía renovada. Cada pincelada desbordaba libertad, un reflejo de la mujer empoderada que finalmente se había atrevido a enfrentar sus temores. No solo se trataba de los colores que elegía y las formas que la inspiraban, sino de la fuerza interna que había comenzado a cultivar. Había dejado atrás la idea de ser una víctima del amor, y en su lugar había emergido una artista con claridad y propósito. Cuando Miriam, su amiga y compañera artista, llegó a visitarla, la energía que la rodeaba era palpable. ¡Guau, Mariana! ¡Esto es impresionante!, exclamó al ver su última obra, un retrato lleno de intensidad que emanaba confianza y resiliencia. ¿Has encontrado una nueva musa? La risa de Miriam era contagiosa, y Mariana no pudo evitar sonreír. Me he dado cuenta de que la musa soy yo misma, respondió con firmeza. Había comprendido que la búsqueda de validación en otros había sido un obstáculo en su camino. Ahora, su arte no solo reflejaba su vida emocional, sino también su identidad más profunda, su autoconfianza restaurada. Con cada conversación, la validación que encontraba en su trabajo se sostenía en la evolución que había logrado. No solo había sanado su corazón después de la traición de Lucas, sino que también había establecido límites que la protegían y le permitían crecer. Estoy lista para enfrentar todo, incluso lo desconocido, se dijo a sí misma, ya lista para dar un paso más. Esa tarde, decidió que era hora de cumplir con la promesa que le había hecho a sí misma. Mostrar su verdadero ser a Martín. Había encontrado en él no solo una conexión reciente, sino un compañero que inspiraba su autenticidad. Así que, con el corazón latiendo a un ritmo rápido, le envió un mensaje. Quiero que vengas a mi estudio, tengo algo especial que quiero compartir contigo.
Martín llegó puntualmente y Mariana sintió una oleada de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Durante el encuentro, no solo le mostró su última obra, sino que también se abrió a él de una manera que nunca había hecho antes. Compartió sus temores, su reciente ruptura con el pasado y la confianza que estaba encontrando en su propio ser. Gracias por ser un faro en mi camino, le confesó. La conexión que habían forjado comenzó a transformarse en algo más profundo que la mera amistad. La sorpresa en los ojos de Martín se convirtió en una conversación sincera y profunda. Tu arte es reflejo de tu viaje, y eso es lo que me atrae de ti, Mariana. No quieras cambiar por mí. Sigue descubriéndote a ti misma, dijo. Y esas palabras resonaron en su interior como un bálsamo. A medida que la tarde se convertía en noche, comenzaron a trabajar juntos en la pintura, creando algo que capturaba los dos estilos, fusionando sus individualidades en una obra en conjunto. Mariana sintió una chispa creativa única que nunca había experimentado con nadie antes. La incertidumbre sobre lo que vendría ya no la visitaba, el momento presente era suficiente. Mientras continuaban trabajando en el lienzo, el ambiente se llenó de risas y conexiones sinceras. Aquellos momentos se convirtieron en un espacio seguro donde Mariana podía explorar su lado más vulnerable sin miedo al juicio. No necesitaba hacer comparaciones porque ya había encontrado su propia voz. Finalmente, al terminar la pestaña de colores vibrantes, la sensación de logro reinó en su pecho. Su nueva relación con Martín no se trataba de reemplazar a Alejandro, sino de mostrarle al mundo la artista y la mujer que había emergido fuerte y resiliente de las cenizas de su experiencia anterior. La exposición de su nueva obra fue agendada y Mariana se sintió lista para recibir el reconocimiento que tanto merecía. Su nueva familia artística, el apoyo incondicional de Miriam, sus compañeros y la conexión que compartía con Martín, se habían convertido en los cimientos de su autovaloración. El día de la exposición, Mariana se presentó ante la multitud con un brillo en los ojos que reflejaba su viaje. Sus obras hablaban de amor propio, de resiliencia y de la valentía que se necesita para enfrentar el dolor y emerger más fuerte. Podía ver la admiración y el cariño en los rostros que la miraban, y supo que había llegado el momento de cerrar ese capítulo oscuro y comenzar uno nuevo, uno lleno de luz y color. Mientras la noche avanzaba y las palabras de elogios rodeaban a Mariana, sintió que el ciclo de dolor había terminado. Aquella jornada no solo había sido una celebración de su arte, sino un homenaje a la mujer que había aprendido a amarse a sí misma. La incertidumbre había sido reemplazada por confianza, el miedo por una fuerza imparable. Mariana, finalmente en paz con su historia, decidió que el amor y el arte eran una extensión de uno mismo. Al mirar a Martín y luego observar el intenso marco de sus obras, entendió que su vida era un lienzo grande, lleno de posibilidades y realidades por descubrir. Había encontrado su lugar, una nueva relación, su voz, y lo más importante, a sí misma. Ahora, estaba lista para enfrentar el futuro sin temores, solo con la esperanza de un nuevo comienzo. No dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener el contenido en auge. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final formidable y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión asombrosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.